Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de archivos. Recuerda algo, en el proyecto final te voy a pedir que trabajemos con archivos. Todo lo que vayan almacenando en nuestros objetos quede guardado en ellos. Para empezar, veamos la definición. ¿Qué es un archivo? Un archivo va a ser una secuencia lógica que va a almacenar básicamente información en tu computadora, ¿no? O en cualquier dispositivo en este caso. El archivo va a tener un contenido, tiene un formato, porque no todos los archivos son igual, de tal manera que manejan alguna extensión en particular. Tienen un tamaño definido también para trabajarlo. Se van a trabajar los archivos a través de una estructura, file. En esa estructura se va a permitir que nosotros podamos manipular los archivos. Los archivos los podemos manipular de distintas formas. Va a haber permisos para trabajar en ellos o formas de acceso, mejor dicho. Las formas de acceso van a ser de lectura, de escritura, en un momento dado de concatenar información. ¿Qué es concatenar? Simplemente agregando contenido a mi archivo. Porque en ocasiones, si no habilitamos ese tipo de modo de acceso, lo que hacemos es sobreescribir el archivo. Cada que accedamos a él, vamos a ir eliminando la información posterior, cosa que no deseamos. Los accesos los vamos a poder ver de tres tipos. Vamos a ver nosotros lo que corresponde, el básico, la R, que es la lectura, manejamos lo que es la W, que es la escritura, y vamos a manejar también otro que se menciona icono A, que es la concatenación, es append. Aquí está. Entonces, estos tres valores lo vamos a nosotros ver más adelante cuando veamos las funciones principales para trabajar. Ahora bien, ¿qué funciones tengo yo que manipular dentro de un archivo? En primera, los archivos para trabajarlos van a tener tres momentos siempre. La apertura, debemos de abrir forzosamente ese archivo, dar el nombre correcto, dar la forma del acceso en cómo queremos trabajar el archivo. Podemos leer o escribir en el archivo y cerrarlo. Entonces tenemos tres formas para trabajar: apertura, lectura y o escritura y cerrado. Siempre te voy a recomendar yo que si respetes esos pasos. Puede ser que haya un método en donde necesito yo escribir. Puede ser que exista otro método donde yo voy a tener que leer. Mi recomendación siempre es abre, lee, cierra. Abre, escribe, cierra. Porque si no, podemos generar nosotros que nuestro archivo se corrompa. ¿Qué significa esto? Que mi archivo se empieza a llenar de garabatos o símbolos que no tienen nada que ver con lo que nosotros realmente deseamos guardar. Entonces ahí se dice que el archivo está corrupto. No me sirve, ¿no? Entonces yo sí te pido que respetes esos pasos. Vamos a ver la primera instrucción, que es muy útil, que es un fopen, y nos va a servir para abrir los archivos. En el fopen básicamente lo que yo voy a poner es el nombre del archivo y posteriormente coloque una coma, el tipo de accesos. El fopen cuando yo lo ejecuto, me va a arrojar un valor, si fue exitosa la apertura del archivo o no. Comúnmente siempre va a ir acompañado de un if, para decirnos si fue exitosa esa apertura o no del archivo. Para poder leer y escribir en el archivo, vamos a poder encontrar alguna de estas funciones. En este caso, te estoy poniendo sus equivalentes. Para leer fgetc, para escribir fputc, para leer fread o para escribir fwrite. ¿En qué consiste o cuál es la diferencia? Dependiendo cómo quieres leer o escribir. En fgetc y fputc lo que hacemos es leer o escribir carácter por carácter lo que ha introducido el usuario. En fread y en fwrite nos va a servir mucho en programación estructurada, por ejemplo, para guardar, leer o escribir lo que van a ser estructuras. Recuerda que una estructura va a ser una prima hermana de una clase. La estructura no tiene métodos y la clase sí, ¿no? Entonces tú guardas ahí por completo todo el contenido de la estructura. En este caso puede ser muy útil para guardar todos los atributos de mi objeto como tal. Una vez que ya escogiste cómo leer y escribir, ahora nos falta cerrar el archivo. Y para hacerlo, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la función fclose. Ocupamos fclose. Con esto hacemos que todo lo que hayamos nosotros trabajado en el archivo quede guardado con éxito. Vamos a ver ahora los códigos.